Hola, Libertad. Sí, lo vais a poder ver en diferido, ¿vale? Luego lo subiremos al canal de YouTube y podréis verlo en diferido, o sea que no te preocupes. Vale, pues vamos a empezar ya con la reunión. Em, Vamos a empezar ya con la masterclass, perdón. Estoy aquí intentando ver si me deja ver el chat mientras estoy aquí en la reunión. Va a ser que no, así que tendremos, pues como la otra vez, que para quien no estuvo, pues estuve ahí, pues me tenía ahí de asistente a Alberto, o sea que genial. Vale. Bueno, voy a empezar a proyectar las diapositivas, ¿vale? Mientras se termina de unir la gente y os comparto pantalla. Bueno, que sepáis que ahora mismo no os puedo leer, ¿vale? Pero si necesitáis alguna cosa importante, pues me decís. Me lo dirá Alberto, que lo tengo aquí asistiéndome. Bueno, voy a empezar y el resto de gente que se vaya uniendo cuando buenamente pueda. Bueno, soy María Mas, soy psicóloga especializada, experta en sexología y terapia de pareja. Soy docente del máster de sexología clínica y terapia de pareja de AMIR y bueno, es por ese motivo principalmente por el que soy yo quien va a hacer esta asignatura, esta masterclass. Este tema, el del duelo perinatal, es un tema que se ve en una de mis asignaturas del máster y es un tema bastante importante del cual veréis que disponemos de muy poquita información y para el cual es fundamental formarse, ¿vale? Em, por tanto, voy a empezar, me voy a presentar, ¿vale? Bueno, yo soy María Masvidal, ¿vale? Soy, como os he dicho, psicóloga experta en sexología y pareja. Y a lo largo de mi carrera profesional, en la cual trabajo como autónoma y que he colaborado en diferentes proyectos, me he especializado en el acompañamiento a parejas que están en procesos de fertilidad y maternidad-paternidad. ¿Esto qué significa? Significa que, pues por H o por B, he ido desarrollando mi carrera profesional, he ido eh, desarrollando determinadas habilidades y formándome en diferentes aspectos que han sido relevantes para abordar este tipo de temas, ¿vale? Entre ellos en los duelos perinatales y gestacionales. Ahora veréis un poco qué es esto. Dentro de las experiencias profesionales que he tenido, una de las más importantes y que mayor experiencia en este ámbito y formación me ha proporcionado ha sido la colaboración con un proyecto que se llamaba Ya eres madre, Instituto YEM, que ahora mismo ya no está, pero era una plataforma que estaba dedicada al acompañamiento de mujeres o personas en diferentes procesos de las etapas de maternidad. Es por eso que me he ido especializando, ¿vale? Además, aparte de esa colaboración, en muchos otros proyectos y colaboraciones, ya que soy psicóloga autónoma, trabajo por mi cuenta, bueno, es por eso que voy a impartir yo esta formación. Hoy vamos a hablar de estos temas, ¿vale? Vamos a hablar del duelo perinatal en sí mismo, que es, diferenciaremos el duelo perinatal de la pérdida perinatal o gestacional. Os contaré un poquito los tipos de pérdida perinatal con los que nos podemos encontrar, porque es una temática con la que no solemos estar muy en contacto y nos suele costar un poquito entender de qué va todo esto. Hablaremos concretamente de la interrupción voluntaria del embarazo y por último os daré algunas claves y algunas estrategias para el acompañamiento y la intervención en el duelo perinatal. ¿Vale? Em, Vamos allá. Vale, aquí es donde os voy a pedir o a pedir vuestra opinión. Que me digáis si creéis, bueno, cuándo se puede dar el duelo perinatal y qué es esto del duelo perinatal. ¿Cuándo se da? ¿En qué situaciones creéis que se puede dar? Ir poniéndolo por el chat que Alberto me va a ir diciendo. Cuando hay infertilidad, cuando hay abortos. Alguna persona que se atreva a hacer una pequeña definición o una breve explicación de lo que es. Vale, tengo entendido qué ocurre cuando se produce una pérdida en alguna etapa del proceso de embarazo, infertilidad,
Abortos naturales, interrupción voluntaria, pérdida neonatal, alguna anormalidad durante el embarazo. Vale, muy bien. Vais muy bien encaminadas, encaminados. Así que os voy a contar un poco. Pero antes de contaros, os voy a leer este extracto, ¿vale? Que es del libro La cuna vacía, que para quien le interese este tema me parece un manual, no es un manual como tal, pero sí está escrito también en primera persona desde una profesional que perdió un bebé. Entonces os voy a leer este pequeño extracto, ¿vale? Perdí a mi bebé. Ya intuía que no iba bien. En el hospital me lo confirmaron. Mi bebé deseado, al que ya sentía como parte de nosotros, se ha desprendido. Ha muerto. ¿Por qué nadie lo nombra? Estaba vivo y se ha muerto, en secreto, en silencio, en mi interior. No sé cómo manejar la muerte de mi bebé no nacido. Los demás tampoco lo saben. Esto no estaba en el manual de embarazada. Se sale del guión. No sé dónde encontrar apoyo, porque siento que ni mi familia ni quienes me atendieron me comprenden. Me tienen que intervenir, dicen, que deben sacar los restos que ya están saliendo por sí mismos. No lo entiendo, no quiero que me intervengan. Es peligroso no hacerlo, dicen. ¿Mi cuerpo me pone en peligro sacando fuera de él a mi bebé que ya no crece? Lo he perdido, se ha detenido, dicen. Se ha muerto, yo lo sé, pero nadie lo dice. Está siendo muy duro, siento un vacío enorme. Estoy harta de las típicas frases de consuelo. Eres joven, esto le pasa a muchas mujeres, mejor ahora que más tarde, ya tendrás más, era muy pronto, etcétera. Sé que la gente lo dice con buena intención, pero me hacen más daño aún. ¿Vale? Estas son las palabras de María Ángeles Claramunt, que es una de las autoras de La cuna vacía. Como os digo, es un libro que ayuda muy bien a entender cómo funciona el duelo perinatal y que puede ser muy interesante para vosotros y vosotras como terapeutas y también para usuarios y usuarias, ¿vale? Es un poco duro este extracto, siento a lo mejor haberos empezado así, pero es una forma bastante explícita, ¿no? de poder trasladaros el mundo emocional que implica cuando hay una pérdida perinatal o gestacional. Cuando hablamos de pérdida perinatal, no estamos hablando de duelo, ¿vale? Cuando hablamos de la pérdida o de la muerte perinatal, hacemos referencia a una terminología más médica y biológica de un fallecimiento de un bebé, de un feto, ya sea dentro del útero o fuera, ¿vale? De un neonato. Y cuando hablamos del duelo perinatal, hablamos de esa respuesta emocional que generalmente es adaptativa, ¿vale? Salvo que haya un duelo no procesado, emocional, social y afectiva ante la muerte perinatal. Hablamos de esa respuesta emocional, ¿no? De todo el proceso emocional, de la tristeza, de la rabia, de la culpa, de la aceptación posterior. Hablamos también de la implicación social, ¿vale? Si el embarazo estaba ya comunicado, de cómo esto afecta a la familia, de cómo interviene o cómo interfiere en mi puesto de trabajo, ¿no? Pues si tengo una baja médica, si no, si mis compañeros de trabajo sabían ya del embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo mi lugar en el mundo era el de una madre o un padre y ha cambiado y soy una persona que ha perdido a un bebé, que ha perdido ese embarazo deseado, ¿vale? Y luego, por supuesto, cómo esto afecta a nuestras relaciones amorosas, sexuales, afectivas, ante pues, este hecho tan traumático la gran mayoría de veces. Cuando hablamos de duelo perinatal, nos vamos a encontrar con que hay mucho tabú. Sí que es cierto que a día de hoy, gracias a las redes sociales, al trabajo que hacen muchísimas divulgadoras y divulgadores en estos temas, pues es menos tabú, pero es un tema del que cuesta hablar. Sin ir más lejos, nos encontramos con que la gran mayoría de personas, especialmente las mujeres que se quedan embarazadas, hasta que no pasan los 3 meses, las primeras 10, 12 semanas de embarazo, no suelen comunicar a su entorno que están embarazadas. ¿Por qué pasa esto? Primero porque en estas primeras semanas de embarazo es muy fácil, o más fácil más bien, que a nivel biológico, a nivel genético haya un fallo y que se pierda ese embarazo. Es a lo que vamos a llamar aborto bioquímico. ¿Qué pasa? Que esas primeras semanas de embarazo suelen ser semanas en las que las parejas y las mujeres se sienten muy poco acompañadas porque se suele llevar en estricto silencio. Si hay un evento de una boda, tienes que decir que estás mala o que estás con antibióticos para que nadie te pregunte si es que estás embarazada. Si tienes pues mayor inflamación de los pechos, tienes que disimularlo de X o Y manera. No es que tengas que hacerlo, pero a nivel social está tan silenciado y tan tabú
que simplemente no podemos siquiera hablar de que estamos embarazadas en esas primeras etapas del embarazo. Cada vez más hay personas que se sienten cómodas con la idea de transmitir el embarazo a su entorno más cercano en las primeras etapas del embarazo, en esas primeras semanas, aunque no sea un embarazo que todavía no se sepa si va a llegar a término o si todavía hay pues, determinados riesgos, ¿vale? Pero es una forma de sentirse acompañada. Pero esto nos deja bastante claro que hay mucho tabú en torno al duelo perinatal. Si de por sí nos cuesta hablar de que estoy embarazada de 8 semanas, imaginaros decir he perdido a un bebé que ni siquiera sabrías que tenía. Además suele ser un duelo muy poco validado. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando perdemos a un ser querido, pierdo a un padre, una madre. Es una persona que estaba viva y que estaba en mi vida, que estaba viva y que estaba fuera del útero, ¿vale? Estaba a mi lado. Entonces parece que ese duelo está muy validado y que lo entendemos. Pero ¿qué pasa con ese duelo de la idea de ser madre, o el proyecto que ya tenía, o con ese bebé que ya estaba creciendo dentro de esa mujer? Es un duelo que por lo general cuesta mucho que a nivel social se valide, por lo que incrementa aún más la sensación de desagrado, de malestar, de tristeza, sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. A esto se le suma, por supuesto, ese sentimiento de culpa, que me imagino que quien tenga algún conocimiento, alguien en su entorno, en un proceso de embarazo, se dará cuenta de todas las limitaciones en sí que supone estar embarazada. Y cuando digo limitaciones, digo todos los cuidados que una mujer en un proceso de embarazo tiene que llevar. Tienes que tomar suficiente ácido fólico para prevenir la espina bífida. Tienes que alimentarte bien, no puedes tomar alcohol, no puedes tomar jamón serrano por si coges la toxoplasmosis, no te puedes medicar, no te constipes porque solo te puedes tomar paracetamol, no puedes tomar antibióticos, no puedes tomar una serie de fármacos. Hay un montón de cuidados que se tienen que llevar. Haz ejercicio físico, pero no te pases, no puedes coger peso, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un embarazo en el que he llevado unos determinados cuidados pues, para favorecer el crecimiento de ese bebé y lo pierdo? Lo pierdo por la causa que sea, que lo acompaña mogollón de sentimiento de culpa, ¿vale? Aparece esta culpa eh, impidiendo un avance normal del duelo. Sumado a esto, existe una falta de apoyo por lo que os decía antes, ¿no? Es un duelo que no está especialmente validado. Por tanto, solemos invalidar mucho las emociones y las personas que están experimentando este proceso de duelo se sienten poco apoyadas. Frases como las que os he leído del extracto de La cuna vacía. Ya te volverás a quedar embarazada. Bueno, eres muy joven. Bueno, es que esto le pasa a muchas mujeres. Ya, pero es que yo aquí no me estoy sintiendo apoyada. Yo estoy en un proceso psicológico bastante duro, en el cual lo último que necesito escuchar es que ya me volveré a quedar embarazada. No, es que he perdido un bebé, es que no estoy pensando en volver a quedarme embarazada, ¿vale? Y por lo general suele haber una falta de apoyo y mucho silencio en torno a este duelo perinatal. Por supuesto, y esto es algo que intentamos cambiar, pero que todavía falta, es que hay muy poca preparación del personal sanitario para acompañar estos procesos. Desde hacer procesos absolutamente asépticos e impersonales, hasta hacerlos de forma tan absolutamente objetiva que parece que no seamos personas las que estamos ahí al otro lado, hasta el no desarrollar suficientes capacidades empáticas como para acompañar correctamente a una persona que está en un proceso de duelo perinatal, ¿no? A la hora de informar, a la hora de acompañar, a la hora de hacer una interrupción, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Una mujer que está embarazada y en la semana 20 detectan espina bífida y una serie de malformaciones que ponen en riesgo a la madre, pero sobre todo indican que el bebé no va a tener, o sea, que ese bebé cuando nazca no va a tener una viabilidad vital, ¿no? Que va a fallecer o que va a vivir pocas semanas. Y esta mujer, puesto que además así la ley lo contempla, decide interrumpir ese embarazo. No sé si alguien lo sabe, pero un embarazo a partir de determinada semana de gestación, una interrupción o una muerte perinatal, un fallecimiento dentro del útero, no se extrae por cesárea. Se medica a la mujer embarazada. Imaginaros que en lugar de una malformación es un bebé que ha dejado de vivir, ¿vale? Su corazón ha dejado de latir y es de 20 semanas. Pues esa mujer va a tener que pasar un proceso de parto para sacar a ese bebé. No se lo van a sacar por cesárea.
¿vale? Ni se lo van a disolver. Le van a someter a un proceso de oxitocina y va a pasar un parto con sus contracciones para luego, además, no tener un bebé. Luego, con todo esto, en un proceso de duelo perinatal, muchas veces sucede lo de la atención en foco, ¿no? Y que solo podemos ver los embarazos en el entorno. Y todo el mundo se queda embarazada y todo el mundo está siendo mamá y yo no lo consigo, o yo no he podido, o yo lo he perdido. Y esto puede afectar, impedir una correcta recuperación de este duelo, una aceptación, un proceso correcto de duelo perinatal. Y luego, por supuesto, todos los miedos que se detonan cuando se vuelve a reanudar la búsqueda, que no siempre pasa, pero en muchos de los casos se reanuda la búsqueda y aparecen todos los miedos y miedo a volver a sufrir una pérdida o incluso a volver a pasar por este duelo perinatal. Terminología médica. Muchas veces nos vamos a encontrar con que las pacientes vengan a consulta con un montón de términos médicos y muy traumatizadas con estos términos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se utilizan términos asépticos, biológicos, médicos, científicos, como feto, muerte fetal, aborto, etcétera, etcétera, ¿vale? Malformación, que puede generar cierta dificultad en las mujeres o las parejas que están en este proceso, ¿vale? El feto ha dejado de latir, ya no está, ha desaparecido, no veo el latido, este tipo de cosas. No es que supongan un problema, pero sí que es importante que podamos adecuar el lenguaje a la hora de dirigirnos a estas personas que puedan estar en este proceso. Esto obviamente como psicólogos, psicólogas no nos pasará, pero si hacemos una formación, si trabajamos en equipo con otras personas, ¿no? Con un equipo multidisciplinar, es importante que podamos formar y sensibilizar con respecto a la adecuación del lenguaje, ¿vale? A la hora de tratar estos temas y dirigirnos a otras a personas o a parejas que puedan estar en este proceso. Vale, vamos con los tipos de pérdida perinatal que nos podemos encontrar eh, a la hora de trabajar. ¿Vale? En primer lugar, nos vamos a encontrar con lo que os he comentado antes, un poco por encima, con el aborto espontáneo o bioquímico. Realmente, el aborto bioquímico o espontáneo y la interrupción del embarazo son pérdidas gestacionales y el resto, ¿vale? Serían pérdidas perinatales, cuando hay una pérdida del neonato o una muerte fetal, etcétera, etcétera. Pero bueno, para el caso, vamos a hablar de lo que es un aborto espontáneo bioquímico, ¿vale? Es cuando durante las primeras semanas de gestación, pues por algún fallo genético principalmente, ¿vale? Pues por alguna incompatibilidad, ¿vale? Algo que realmente no se sabe, pero se ha considerado que es por algún tema genético, ¿vale? Algo que no va a funcionar o algún procedimiento de salud de la madre o de alguna afectación del esperma, ¿vale? Alguna malformación, algún fallo genético hace que el cuerpo rechace el feto, ¿vale? Entonces hay una concepción, no hay fecundación, pero por alguna circunstancia no termina de implantarse o bien en las primeras semanas o un poco más avanzado. Pero es un aborto que no se debe a ninguna consecuencia externa, no es una interrupción voluntaria del embarazo, eh, ni es ningún procedimiento debido a me he caído y me he dado un golpe en la barriga, ¿vale? Simplemente es algo espontáneo, es algo que sucede a nivel bioquímico y es celular, ¿vale? Que sea bioquímico y que sea espontáneo no significa que sea menos doloroso a nivel psicológico sobre todo, ¿vale? Y además os cuento, cuando hay un aborto de este tipo, pues en las primeras semanas de embarazo, después se hace un legrado, se hace una limpieza uterina, que suele ser bastante traumática para las mujeres que lo viven, ¿vale? Luego tenemos las interrupciones del embarazo, bien sean voluntarias por un embarazo no planificado, bien por malformaciones del feto o amenazas para la salud de la madre, ¿vale? En algunos de estos casos, la interrupción ni siquiera la va a poder decidir la madre, sino que va a ser una interrupción decidida, bueno, sí que la va a decidir, ¿no? Pero que el equipo médico va a sugerir esta interrupción del embarazo, puesto que la viabilidad del feto no existe, ¿vale? No hay viabilidad fetal y la salud de la madre está en alto riesgo. Esto pasa, por ejemplo, cuando, imaginaros, hay muchos fármacos que afectan a la formación de embriones y de fetos, que se les llama fármacos teratogénicos, ¿vale? Si yo estoy tomando el famoso Rakutan, que ya no se llama Rakutan, que es del Cutane,
mi dermatólogo, este es el fármaco este para los granitos, el acné duro, ¿vale? El dermatólogo me va a recomendar, ¿no? Me va prácticamente a obligar a tener algún método anticonceptivo más allá del preservativo. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo teratogénico. Esto significa que el feto va a venir prácticamente con malformaciones y que eso va a suponer un riesgo muy elevado para mi salud. Pero bueno, podría pasar. En este caso, lo que se hace es una interrupción del embarazo. Que mi vida corra riesgo no implica que yo luego no vaya a sufrir un duelo, ¿vale? Por esta pérdida, bien sea deseado o no deseado. Otro tipo de pérdida perinatal que nos vamos a encontrar es esta reducción selectiva en embarazos múltiples, es decir, cuando hay, imaginaros, ¿vale? Estoy embarazada, detectan dos bolsas, ¿vale? Mellizos, pero pues uno de ellos no avanza y se acaba reabsorbiendo las primeras semanas de gestación. O hay una pérdida de uno de los fetos, incluso en ocasiones muy esporádicas, muy tal, se tiene que intervenir y extraer ese feto que ha fallecido o que no ha avanzado, ¿vale? Luego, la muerte fetal intra o extrauterina, ¿vale? Dentro del útero en el momento del parto o en los primeros días de vida, ¿vale? También hablamos de pérdida en embarazos múltiples. No sé si os suena el caso de Georgina, la influencer mujer de Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, ¿vale? Que estaba embarazada de mellizos, si no me equivoco, y uno de ellos falleció en el proceso de parto, ¿vale? Pues a esto nos estaríamos refiriendo, ¿vale? Hay un embarazo múltiple y uno de los bebés fallece o bien en el útero, en el proceso de parto, o bien en los primeros días, ¿vale? Y luego en las primeras semanas de vida del bebé, la pérdida del neonato, que sería una pérdida perinatal, ¿vale? Estas son algunas de estas pérdidas. Realmente, cuando os llegue un caso, la recomendación es que hagáis una pequeña búsqueda de bibliografía, ¿vale? Para saber un poco de qué va el caso que os ha llegado, porque no tenéis que saberlo todo. Es importante tener una pequeña perspectiva global de lo que implica, ¿vale? De lo que puede estar sucediendo, que entendáis un poco la terminología, pero no tenéis por qué saber exactamente lo que es una espina bífida o no tenéis por qué saber exactamente qué es un embarazo, o sea, un aborto bioquímico por un tema vascular o por una talasemia, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Simplemente que entendáis un poco la terminología general para que luego podáis hacer una búsqueda más específica y una formación, incluso una interconsulta con un profesional relacionado con esta temática, con una ginecología, con matrona, etcétera, etcétera. Vale, pregunta. Y ahora voy a pedirle a Alberto de nuevo que me haga de, de interlocutor. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿Pensáis que hay duelo? ¿Sí o no? Escribidmelo por el chat. A ver si pensáis que hay duelo cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente un embarazo. ¿Vale? Decís que sí. Bien. Pero ¿creéis que está... Esto es una pregunta así retórica, ¿no? ¿Creéis que está normalizado? O, vale, creo que depende del caso. Vale. Obviamente, como en todos los casos, va a haber que individualizar, ¿no? A cada persona. Pero desde luego, cuando hay una interrupción voluntaria del embarazo, no podemos ignorar la posibilidad de que haya duelo. De hecho, lo hay. ¿Por qué? Porque durante algún momento esa persona se ha planteado ser madre. Que tenga claro que no quiera serlo no significa que no se lo haya planteado, ¿vale? Entonces, es el duelo perinatal menos validado a nivel cultural y social. ¿Por qué? Porque hay mucho castigo a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí nos metemos un poco en terreno fangonoso, en un terreno peliagudo. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como sabréis, hay mucha sí, como sabréis, hay mucha valoración moral, mucho trasfondo ético detrás del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Como sabéis, a día de hoy en España existe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Y es algo que se contempla y que sucede por muchos motivos. Y que yo libremente decida interrumpir un embarazo no significa que no vaya a procesar un duelo, que no vaya a haber un proceso de duelo en mí. O incluso que sea un duelo
que no se termine de procesar y que cuando esté en mi búsqueda de embarazo ya deseada, esto no se vaya a reactivar. Entonces es muy importante que entendamos que las interrupciones voluntarias del embarazo pueden ser traumáticas, pueden suponer un duelo y en muchas ocasiones un duelo no procesado correctamente. Además, hay mucha falta de información en torno a esto. Y ya no os hablo solo del duelo de, vale, he interrumpido un embarazo, sino de cómo funciona una interrupción voluntaria del embarazo, de cómo es en según qué etapas del embarazo, de cómo se va a vivir, de cómo se hace, de todo el tema este de la objeción de conciencia que sucede mucho en la sanidad pública y que acaban derivando un mogollón de casos de interrupciones voluntarias del embarazo a la clínica privada. No significa que lo tengan que pagar, sino que se hacen en clínicas privadas. La falta de acompañamiento emocional de estos procesos, etcétera, etcétera. Además, existe muchísimo silencio, ¿no? Creo que por todo este bagaje moral que tiene en sí el tema de los abortos, tiene mucho silencio en torno a las consecuencias físicas y psicológicas. Como os digo, en muchas ocasiones supone un trauma. Yo me encuentro en muchos casos en consulta de mujeres que en su adolescencia o en su juventud han tenido interrupciones voluntarias del embarazo que todavía arrastran estrés postraumático de lo que fue ese proceso. Es un proceso que es complejo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicosocial. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con mujeres que no estaban buscando un embarazo y hay un fallo de la anticoncepción, con mujeres que no estaban, mujeres o parejas que no estaban llevando suficientes precauciones a nivel anticonceptivo y con casos muy variopintos, desde violencia a maltrato, en fin. Y nos vamos a encontrar con que muchas mujeres van a ser rechazadas por su propia familia, otras van a sentir apoyo, otras van a ser cuestionadas por la pareja o por la persona que ha estado al otro lado, ¿no? De ese embarazo no planificado. Entonces, a nivel psicosocial suele ser una tesitura bastante complicada. Y en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo también existen algunas etapas, ¿no? Dentro de la preparación para el cambio, que hablaríamos, por ejemplo, en psicología para dejar una adicción, por ejemplo, dejar de fumar, está esa parte precontemplativa y contemplativa, ¿no? La contemplación de observar, mirar las causas de ese embarazo no planificado, deseo o no deseo continuar con este embarazo, toda esta parte de contemplar las diferentes posibilidades ante las que me he plantado. Luego está la toma de decisión, ¿vale? Decido interrumpir el embarazo. Luego la propia interrupción en sí misma, con todas las consecuencias que eso tiene, y con todo el esfuerzo físico que supone y el esfuerzo emocional. Y luego, posteriormente, nos vamos a encontrar con una etapa de duelo, sea más complejo o menos complejo. Habrá duelos que se pasen con mucha facilidad y duelos que sean más complicados. Nos vamos a encontrar con muchas mujeres que van a sentir gran incomprensión consigo mismas y van a ser muy poco autocompasivas con ese proceso de duelo, que van a decir, pero si yo no quería tener este bebé, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? No olvidemos que además, sumado a todo esto, existe una gran revolución hormonal con todo el embarazo y luego un bajón increíble de todas estas hormonas cuando hay una interrupción, ¿vale? Vale. Cuando hablamos del duelo perinatal, nos vamos a encontrar con que sus fases del duelo van a ser muy similares a las de cualquier otro duelo, bien por un fallecimiento de un ser querido, bien por una ruptura, ¿vale? Entonces, las primeras etapas van a ser relacionadas con la negación y el shock. No es posible, ¿vale? Tanto en una interrupción voluntaria del embarazo como en cualquier otro tipo de pérdida perinatal, como os he dicho antes, ¿vale? Primero va a estar esta etapa de shock, de negación, de no es posible, cómo me ha podido pasar a mí, etcétera, etcétera. Después, pues ya sabéis que en el duelo pueden aparecer las fases en diferente orden, pero bueno, las tenemos así estructuradas. Puede aparecer también la fase de ira y de culpa, ¿vale? Mucha rabia, mucha ira, sensación de incomprensión y luego, sobre todo, esta culpa, que en este tipo de duelo suele eh, ser un factor de riesgo muy elevado para la cronificación del duelo. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué es lo que ha fallado? Si lo he hecho todo bien, si me he alimentado correctamente, si me he suplementado, ¿qué es lo que he hecho mal? Luego entraríamos un poco en esa fase de negociación, o aparecerá también esa fase de negociación, y si hubiera hecho esto de forma distinta, y si no hubiera comido este trocito de jamón, y si no hubiera probado esta copa de vino, y si ese primer fin de semana que yo todavía no sabía que estaba embarazada no hubiera salido de fiesta a fuego, ta, 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 ta. Y si hubiera podido hacer esto, ¿vale? Esto es como cuando hay una ruptura de pareja y estamos, ¿y si cambia? ¿Y si volvemos? Pues un poco lo mismo, pero con respecto a la pérdida de un feto, un bebé, etcétera. La fase de la tristeza o depresión, ¿vale? La tristeza intensa,
¿vale? Que aparecerá principalmente desde el principio del duelo y que va a estar a lo largo de todo el duelo bastante presente, puede acarrear muchas creencias y miedos irracionales, ¿vale? Muy relacionado con la culpa, muy relacionado con esta fase de negociación y sobre todo puede suponer un factor de riesgo para desarrollar miedos cara a futuras búsquedas de embarazo si es que las volviera a ver. Y luego, pues otra fase que tendría que aparecer en un duelo adaptativo sería la de la aceptación y con ello la superación, entre comillas, de este duelo, ¿vale? Y de esta etapa tan traumática. Vamos a hablar un poco de cómo se suele transformar la sexualidad en un proceso de duelo perinatal, ¿vale? Cuando hablamos de duelo perinatal, vamos a hablar de tristeza, vamos a hablar de todas estas fases que hemos dicho y con ello viene inevitablemente una pérdida de interés en la erótica y en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no me encuentro bien, porque estoy triste, porque cada vez que lo pienso me pongo peor, porque si pienso en tener relaciones sexuales para la búsqueda de embarazo me acuerdo de este bebé que hemos perdido o de este aborto bioquímico que hemos tenido, etcétera, etcétera. Entonces, acompañado de la tristeza suele haber una pérdida del interés erótico. Esto no significa que vaya a haber necesariamente una barrera entre la pareja, ¿vale? Pero sí puede haber mucho menos interés en la sexualidad y con ello una disminución del deseo sexual. Es más que lógico. ¿Vale? Es como si le pedimos a una persona que está en pleno proceso depresivo, en una depresión aguda, que tenga ganas de tener relaciones sexuales. Otra cosa es que haya una vía de escape a través del sexo, puesto que puede ser placentero y proporcionar sensaciones agradables. Pero generalmente en el duelo perinatal nos vamos a encontrar con que puede haber una pérdida elevada del interés y del deseo sexual. Además, acompañado a esto, puede haberse incrementado un miedo a un nuevo embarazo, a una pérdida, nuevamente lo que implica aún más una pérdida del deseo sexual. Con esto, con la disminución del deseo sexual, disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales, pero a nivel terapéutico puede ser un buen momento para fomentar la intimidad dentro de la relación más allá de la erótica, o a nivel individual si es una mujer soltera que está buscando el embarazo, ¿vale? Es un buen momento para fomentar la intimidad más allá de la erótica, intimidad interpersonal, el contacto piel con piel, la conexión emocional, la comunicación, etcétera, etcétera. Esto centrándonos un poco más, ¿no?, en la parte de la pareja. En la pareja y el duelo perinatal nos podemos encontrar con que hay una vivencia del dolor que sea distinta. Es decir, que una de las partes esté llevando el dolor de una forma y la otra de otra. Que la experiencia y la interpretación de este duelo y de esta vivencia sean dispares y que esto pueda suponer un conflicto dentro de la relación de pareja, ¿vale? Entonces es importante que trabajemos en la comunicación, la empatía y sobre todo la gestión emocional, ¿vale? Porque aquí nos vamos a encontrar, sobre todo cuando vengan parejas en una situación de este estilo, con una vivencia muy diferente, con una sensación de falta de comprensión por alguna de las partes, con una de las partes a lo mejor con una externalización de las emociones muy intensa y otra con una interiorización de las emociones sin dejar que se exterioricen. Y todo esto puede empezar a suponer un salto entre ellos, ¿no? Un abismo que va a ser necesario trabajar. Luego, además, pueden haber cambios en la dinámica de la relación, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, una mujer que pierde un bebé y su pareja pues empieza a cuidarle, a hacer todo por ella, no le deja encargarse de nada, deja, entendedme, ¿no? Se anticipa todo y entonces empieza a desarrollar un rol de cuidador con su pareja para evitarle cualquier malestar, la protege, no le cuenta las cosas para evitarle malestar, etcétera, 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 ¿vale? Pueden haber muchos cambios en la dinámica de la relación. Luego, pueden aparecer dificultades en la toma de decisiones, no en la toma de decisiones general, sino en la toma de decisiones que tengan que ver con la maternidad, paternidad, ¿vale? Con esa procreación. Imaginaros, me acuerdo de un caso que llegó a consulta, que no estaban en búsqueda de embarazo, tampoco estaban llevando especiales precauciones, pero no lo estaban buscando, ¿vale? No estaban en el momento de desear un embarazo. Sin embargo, hubo un amago, un susto, un retraso menstrual, un test positivo y apareció esa idea en su mente y cuando era un falso positivo, ¿vale? Y cuando se dieron cuenta de que era un falso positivo, cuando fueron a hacerse una prueba de embarazo en el médico, le dijeron que no había embarazo, que era un falso positivo y entraron los dos en un proceso de duelo bastante duro que supuso una crisis que afectó a la toma de decisiones. Oye, no estábamos pensando en ser padres,
pero es que este susto ha hecho que me dé cuenta que deseo ser padre y que deseo formar una familia contigo. Entonces, esto a veces puede ser muy sencillo y en otras ocasiones puede suponer una dificultad. También va a depender de la pareja y de las habilidades que tengan, sobre todo eso, comunicativas, de resolución de conflictos, de negociación, etcétera. Con todo esto también nos plantearemos, ¿no?, ante una tesitura en la que hay que ver qué deseo para el futuro, si deseo volver a intentarlo o no, si ha habido más pérdidas, si no. Entonces nos vamos a plantear ante una tesitura en la que vamos a tener que enfrentarnos a un panorama futuro y ver qué deseamos para ese futuro. Y luego, por supuesto, como os había comentado un poco por encima, temores para futuras búsquedas, ¿vale? Entonces, muy importante que cuando acompañemos en el duelo perinatal, entendamos el duelo como un proceso natural. Siempre va a ser un proceso natural, pero aquí lo va a ser. Además, no es solo no es una pérdida de alguien que ya esté en mi vida, ¿no? No es la pérdida de mi madre, sino es la pérdida de ese bebé imaginado, por lo que hay mucha idealización. Va a ser mucho más complicado aún procesar un duelo de algo imaginado. Y luego muchas veces también nos vamos a encontrar con duelos que no tienen tanto que ver con el duelo perinatal, que lo expliqué en la otra masterclass, que también se profundiza en el máster en la asignatura de reproducción asistida, que es la pérdida o el duelo por la idea de fertilidad, es decir, por el creerme que era súper fértil y darme cuenta que no, que tengo dificultades o que incluso he perdido mi capacidad de fertilidad. Entonces, a la hora de intervenir en el duelo perinatal, el procedimiento terapéutico va a ser estándar, entre comillas, ¿vale? Tanto si es a nivel individual como si es en pareja, vamos a tener que hacer una buena evaluación, con una buena anamnesis, con una buena recogida de información, con pruebas, bien sea a nivel individual o a nivel pareja, ¿vale? Con cuestionarios y pruebas que nos vayan a dar información, autorregistros, líneas de vida, lo que en cada caso consideremos y las herramientas que como profesionales mejor nos vengan. Una vez recogida toda la información, se hará un análisis, ¿vale? Yo hablo del análisis funcional, que es una de las herramientas que utilizo en consulta, pero al final lo que vamos a tener que hacer va a ser plantarme delante de toda la información que he recogido y analizar, para poder así establecer los objetivos, las hipótesis terapéuticas y poder enfrentarme al proceso de intervención, plasmándolo a los pacientes lo que vamos a trabajar. Luego haríamos el propio proceso de intervención en el que se va a buscar conseguir alcanzar esos objetivos planteados, ¿vale? Dependiendo de cada caso, pues bien acompañar en el proceso de duelo, o bien superar un duelo cronificado, o bien mejorar la relación de pareja dentro del duelo, o bien, lo que sé, los objetivos que hayamos ido estableciendo, ¿vale? A nivel erótico, a nivel pareja, a nivel individual. Luego, una vez se vaya interviniendo y se vayan alcanzando los objetivos, irán haciendo sesiones de seguimiento y una vez se han alcanzado todos los objetivos y hayamos hecho una prevención de recaídas y nos hayamos asegurado de que el procedimiento ha funcionado bien, daremos el alta, ¿vale? Y por supuesto, ofreciendo un banco de recursos que serán todos los recursos que hayan ido desarrollando durante el procedimiento terapéutico, hacer como una pequeña recopilación, ¿no? Y que ellos sepan, ellas y ellas sepan los recursos de los que disponen. Aspectos que vamos a tener que trabajar en el duelo perinatal, ¿vale? Estos son algunos de los aspectos y con esto ya prácticamente voy a ir terminando. Una de las cosas que más vamos a tener que hacer cuando haya duelo perinatal va a ser mucha psicoeducación sobre el duelo. Se hace también en otros tipos de duelo, ¿vale? Hacer una psicoeducación, explicar cuáles son esas fases del duelo, qué emociones es normal sentir, cuáles no, qué aspectos van a acompañar al duelo, qué herramientas podemos utilizar, ¿vale? Ofrecer recursos y herramientas para este duelo, actividades satisfactorias, acompañamiento emocional, grupos de apoyo, terapia, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? El hacer toda esta psicoeducación y ofrecer herramientas y recursos va a ser imprescindible. Luego también otra de las cosas que se va a poder trabajar en este tipo de intervenciones van a ser las habilidades de regulación emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con personas que tienen pues reacciones emocionales que no pueden controlar o que no saben cómo controlarlas, que necesitan regularse. Entonces, va a ser uno de los aspectos a trabajar con mucha frecuencia en duelo perinatal. Otro de los aspectos que se trabaja muchísimo en duelo perinatal, y yo os diría que es una de las que más se trabaja, es la red de apoyo, ¿vale? Fortalecer una red de apoyo. Aquí es donde nos vamos a tener que poner mucho las pilas porque en consulta en general, ¿no? En psicoterapia,
en muchas ocasiones vamos a tener que fortalecer la red de apoyo, o que crear unas nuevas redes de apoyo o que ampliar círculos sociales. Pero en este caso va a ser un poco más complejo que en otros. Imaginaros, una mujer de 30 años que está soltera y que todas sus amigas y amigos están casados y con hijos y ella pues quiere conocer gente nueva, hacer otro tipo de planes porque no desea tener hijos, me lo invento, ¿vale? No estoy hablando de duelo perinatal, sino en general. Va a ser más sencillo proponerle actividades, planes, recursos para conocer gente nueva. Sin embargo, cuando hay una necesidad de apoyo a nivel perinatal, vamos a tener que buscar algunos recursos, algunos grupos, algunas comunidades que puedan ofrecer un apoyo más específico. Bien, tribus de mujeres que hayan tenido alguna pérdida, redes sociales, grupos de apoyo que hagan en esto, eventos donde puedan conocer a otras mujeres que estén en situaciones similares, foros, etcétera, ¿vale? Es donde lo más seguro es que nos tengamos que poner un poco más las pilas. Luego vamos a tener también que trabajar sobre el impacto que tiene el duelo en la vida de las personas, ya no solo a nivel individual o pareja, sino también a nivel social, ¿vale? Imaginaros, me quedo embarazada, tengo una pérdida, pero mi madre ya es conocedora de ello y, por supuesto, también va a sufrir su propia parte del duelo. Entonces, el duelo no va a impactar solo en mí como mujer que ha perdido a un bebé, sino que va a impactar también en el entorno. Entonces, muchas veces vamos a tener también que acompañar y que trabajar este impacto. ¿Por qué? Porque voy a ver a mi madre llorar y voy a decir, pero ¿por qué llora si soy yo la que ha perdido el bebé y yo necesito que me acompañen? Bueno, vale, pero es que esta persona también está pasando su duelo de abuela que no va a ser abuela, por ejemplo, ¿no? O el sufrimiento que va a estar teniendo por mí como madre. En fin, este tipo de cosas, ¿vale? Entender el impacto del duelo no solo a nivel individual, sino también a nivel del entorno y de los diferentes aspectos de mi vida, a nivel sexual, social, laboral, de pareja, etcétera. Por supuesto, hacer una labor de acompañamiento. Muchas veces no vamos a poder hacer más que acompañar en las diferentes etapas del duelo y hacerles ver que lo que están pasando es algo normal y ser una vía de desahogo para poder transitar todas estas etapas. Por supuesto, la validación emocional. No podemos caer en frases como venga, ya pasará, bueno, hay cosas peores. No podemos caer en eso. Obviamente somos humanas y humanos y nos podemos equivocar, pero tenemos que intentar que esa validación emocional sea nuestro paradigma número uno. Vamos a validar lo que están sintiendo en todo momento, aunque no lo entendamos. Y si no lo entendemos, vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque es muy fácil que una persona que esté en un proceso así, que a nivel social es un duelo poco validado, se sienta invalidada y perdamos la alianza terapéutica. Y además, en muchos entornos va a ser invalidada la persona y va a necesitar que en el entorno terapéutico sienta la seguridad de la validación emocional, ¿no? Y de no sentir que nadie va a juzgarle. Siempre el no juicio va acompañado de la validación emocional y viceversa. Vamos a tener que normalizar la pérdida, ¿vale? Y aprender a transitar y aceptar esa pérdida. Normalizar que puede pasar, no decir, ah, pero esto es normal, sino entender que no es culpa de nadie, que no es que todo lo malo me pase a mí, sino que por desgracia estas cosas pasan, que es una pena que le haya pasado a la persona que tenemos delante en consulta, pero que no es que ella sea un ser humano despreciable o que sea una persona que no se merece llevar un embarazo a término y tener un bebé, ¿vale? Normalizarlo desde ahí. Vamos a tener muchas veces que entrenar habilidades de asertividad, especialmente cuando estamos hablando de parejas que vienen a consulta en procesos de duelo perinatal. Vamos a tener que desarrollar mucho nuestra empatía como profesionales. Incluso en ocasiones vamos a tener la ocasión y la oportunidad de formar a otras personas para que desarrollen esas habilidades. Vamos a tener que entrenar en muchas ocasiones en comunicación, acompañar para la aceptación de la pérdida y vamos a tener que trabajar en estrategias de afrontamiento para un futuro embarazo. Con todo esto y muchas más cosas que van a poder surgir, ya os digo, estos son procesos individuales que van a tener sus propios objetivos y sus propias necesidades, pero estos son algunos de los aspectos que más frecuentemente vamos a trabajar cuando nos encontremos con personas en proceso de duelo perinatal. Os voy a poner un par de casos ficticios, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar en consulta, como este de Manuel y Andrea, de 32 y 36 años respectivamente, cuyo motivo de consulta es la falta de deseo sexual por ambas partes. Llevan 6 años juntos, llevan 2 años en búsqueda y hace medio año tuvieron un aborto, tuvo Andrea un aborto bioquímico en la semana 8, ¿vale?
esto es muy habitual, vamos a tener que rascar mucho más, vamos a ver si hay algo más, vamos a ver si en el caso de Andrea hay algún miedo por la pérdida de la fertilidad, ¿vale? Aquí se van a poder trabajar muchas cosas, pero desde luego la falta de deseo sexual va a ser normal en este caso y se va a tener que ir trabajando poco a poco desde la intimidad intrarrelacional dentro de la pareja. Otro caso ficticio. Tenemos a Mariola, que tiene 29 años y cuyo motivo de consulta es que se nota bloqueada a nivel sexual y que no tiene una respuesta excitatoria muy elevada. Es decir, no lubrica, no nota gran sensación física cuando siente deseo. Mariola no tiene pareja ni hijos o hijas y con 19 años tuvo un episodio de un fallo del anticonceptivo, ¿vale? Una rotura del preservativo, con la cual se quedó embarazada, no deseaba tener ese bebé, no estaba planificado y decidió hacer una interrupción voluntaria del embarazo. En consulta, Mariola me transmite que tiene muchos flashbacks con el legrado que le hicieron en la semana 8, 9, 10, bueno, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero bueno, imaginaos en la semana 8, que fue un proceso súper aséptico en el que no estuvo nada acompañada, que lo hizo sin contárselo a nadie de su familia y que desde entonces ha desarrollado un miedo muy exacerbado a tener relaciones sexuales con penetración por miedo a quedarse embarazada de nuevo, ¿vale? Y que siempre hace muchas comprobaciones del preservativo, que está constantemente comprobando que los preservativos no están caducados, que ha llegado a tomarse la pastilla del día después, aún tomando precauciones sin ninguna rotura, etcétera, etcétera. ¿Posible trauma? Posible trauma. En fin, con esto cierro. Os doy las gracias por vuestra atención. Ahora daré paso al turno de dudas y preguntas, pero antes, bueno, os dejo esto por aquí, aunque si necesitáis algo podéis preguntar también a Amir, ¿vale? Abajo tenéis las formas de contacto de Amir y, por supuesto, a mí que me podéis encontrar en Instagram y en mi web como María Más Sexología, M Más Sexología en redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y ahora me voy a ir corriendo al chat porque quiero ver un poco qué preguntas tenéis, qué aportaciones, si queréis compartir algún caso o cualquier cosa. Así que me voy al chat, a ver si me deja salir de aquí. Vale, muy bien. Bueno, gracias, Merchi. Es el momento de que hagáis vuestras preguntas y voy a dejar de compartir pantalla, así me veis a mí, nos vemos las caras. Preguntas, dudas que tengáis, cualquier caso que queráis comentar. Voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta de antes. Vale, a ver. ¿Qué lenguaje sería más correcto utilizar para sensibilizar? Aquí nos vamos a tener, gracias María por la pregunta, para sensibilizar con respecto a qué, con respecto al duelo, con respecto a, por ejemplo, hablar con otros profesionales sobre esto. Obviamente, si yo estoy hablando con, imaginaros, ¿vale? Una ginecóloga, compañera mía, me dice, María, tengo un caso de una muerte fetal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues yo voy a ir a consulta, voy a atender a esta persona, le voy a preguntar que cómo se siente. Al final, esto es un poco la técnica del bisbal, ¿vale? Devolvemos el micrófono a la otra persona para que nos transmita cómo se está sintiendo. Ahora, cuando sensibilizamos cara a otros profesionales, vamos a tener que educar en la empatía. ¿Por qué? Porque no le puedo decir a una persona que está delante de mí, a la que le tengo introducido un ecógrafo dentro de la vagina, decirle, uy, pues no late, sino que vamos a tener que utilizar un tono adecuado, ya no es tanto las palabras, sino en sí un tono que sea adecuado, empatía, cercanía, poder acompañar de una forma lo más cercana posible a las personas que están en ese proceso, ¿vale? Entonces, no sé si te refieres a eso, María, a sensibilizar cara a otros profesionales o no. Pero bueno, como está muy relacionada con la pregunta de Alicia Martos, María, ¿cuáles son las frases que sí podrían ser más positivas para reaccionar ante una pérdida? Pues bueno, yo creo que en general
con cualquier pérdida, pero especialmente con pérdidas perinatales, un lo siento va a ir siempre por delante. Oye, siento mucho lo que estás sufriendo y siempre desde la empatía. No me puedo imaginar el dolor que puede suponer, no sé muy bien cómo lo estás llevando, te apetece hablar de ello, ¿vale? Desde este tipo de perspectivas, incluso en consulta, en cualquier temática, muchas veces vamos a tener que utilizar este tipo de estrategias y de técnicas porque vamos a encontrarnos con personas que no van a querer hablar de un abuso sexual, entonces vamos a tener que ir respetando los tiempos y los ritmos. Entonces, si utilizamos un poco la empatía, vamos a poder utilizar este tipo de frases o de recursos que sean más adecuadas o más adaptativas para las personas que tenemos en consulta. Yo os digo, siempre desde un lo siento, me imagino que es bastante doloroso, me imagino que no es fácil. Desde ahí siempre va a ser, tanto a nivel personal como profesional, una buena manera de abordar una pérdida perinatal, neonatal, etcétera, ¿vale? Y siempre, por supuesto, desde el te apetece hablar de ello, puedo hacer algo por ti, ¿vale? Esto ya os hablo un poco a nivel personal. Vale, Estela, muchas gracias. Vale, ¿cómo abordaríamos casos especialmente vulnerables? Por ejemplo, si la persona gestante no era mujer y esto es una fuente de invalidación adicional. ¿Te refieres, por ejemplo, en caso de personas trans? ¿No? Entiendo, de un hombre trans. Em, el abordaje sería más o menos igual. Es decir, ¿cómo vamos a abordar en consulta a una persona trans? ¿Cómo vamos a tratar a una persona con una tesitura especialmente vulnerable? ¿Cómo vamos a trabajar con una mujer que es prostituta? ¿Cómo vamos a abordar estos casos? Los vamos a trabajar pues igual que si fuera con el mismo respeto y con la misma falta de juicio. Otra cosa es que fuera del entorno terapéutico de psicoterapia sufran invalidación. Vamos a tener que trabajar con esa invalidación, con la injusticia que va a suponer para estas personas em, la invalidación, ¿no? En sí. Pero como profesionales, nuestra obligación y nuestro deber es tratar a una persona, obviamente, sin juicios, sin invalidar y acompañando de la forma más profesional y empírica posible. No olvidemos que vamos a tener que acompañar desde la evidencia científica, que en algunos casos vamos a disponer de menos evidencia científica, ¿vale? Por lo general nos vamos a encontrar sobre todo con mujeres, pero sí nos podemos encontrar con otros casos un poco más especiales que vamos a tener que tratar como si no fuera un caso de duelo perinatal o como si sí lo fuera, pero como si fuera cualquier otra persona. No sé si me he explicado, yo creo que sí, ¿vale? Vale, ¿nos recomiendas algún libro para complementar información? Pues mira, hay varios libros de salud mental perinatal, psicología perinatal. El de la cuna vacía a mí me parece un libro precioso. Y realmente de duelo perinatal no hay tanta bibliografía, ¿vale? Sí que la hay. El libro, a ver, os lo digo. em, Psicología, a ver, os lo digo, lo tengo aquí abierto, ¿vale? A ver. Bueno, ahora es que no me deja subir hasta arriba del todo. Psicología perinatal, teoría y práctica, ¿vale? Uno de estos libros manuales que están genial para poder abordar y poder, pues, tener una idea un poco más global, ¿no? Es de María de la Fe Rodríguez Muñoz, de Editorial Pirámide, ¿vale? ¿Consideras que incluso cuando existe interrupción del embarazo por violación se presenta duelo perinatal? Por supuesto, pero en este caso, Noemí, lo que va a haber va a ser sobre todo mucho trauma, ¿vale? Entonces, probablemente vamos a tener que priorizar. Em, Tened en cuenta que no vamos a estar hablando solo de un duelo por la pérdida del bebé. Vamos a estar hablando de un duelo por la idea de la maternidad soñada. Una persona, por ejemplo, que interrumpe un embarazo porque ha sido violada, porque ha sido agredida sexualmente, desde luego ese no era el embarazo que deseaba. Y a lo mejor deseaba ser madre, o a lo mejor deseaba poder plantearse la maternidad de una forma que no fuera así. Incluso va a sentir culpa por interrumpir un embarazo, porque acompañado de esto existe mucha culpa. Entonces, duelo va a haber, aunque sea por una violación. Lo que pasa es que va a venir, la tesitura va a ser diferente y la intervención va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando hay una interrupción del embarazo por violación, probablemente nadie venga a consulta por un duelo perinatal, vendrá a consulta por trauma, por estrés postraumático, etcétera. Ahora, puede ser que trabajado el estrés postraumático,
pasado un tiempo, esta persona venga a consulta porque tiene consecuencias de un duelo no gestionado, por ejemplo, de este duelo, de esta interrupción, ¿vale? Laura, gracias a ti. Vale, Alicia, en lugar de caer en las típicas que has comentado y que no ayudan, vale, ya, esa era la pregunta. Me refiero a la diapositiva que pueden impactar algunos términos, pero ¿cuáles serían más correctos? Vale, términos correctos, pues en lugar de hablar de feto, podemos hablar de bebé, de vida, ¿vale? Pero a ver, obviamente nosotras, como profesionales de la psicología, vamos a utilizar términos más correctos, pero siempre podemos preguntar, oye, ¿cómo quieres que hablemos de esto? ¿Cómo te han contado esto? ¿Tú cómo te sientes con esta terminología? ¿Quieres que hablemos de tu bebé? Es que yo le llamaba setita, venga, tal. Vamos a adaptarnos, ¿vale? Pero desde luego, muerte fetal es un concepto que a lo mejor no necesitamos usar en consulta, ¿vale? Podemos hablar de bebé, podemos hablar de hijo o hija, podemos hablar de criatura, podemos hablar de pérdida, podemos hablar del dolor, ¿vale? No hace falta que utilicemos términos como muerte fetal o como aborto. Son términos que pueden ser duros. No es que no sean correctos, ¿vale? Sino que pueden herir algunas sensibilidades. Entonces tendremos que medir también en base a la persona que tengamos delante. Fabulosa masterclass, gracias Cristal. Merchi dice que los profesionales de la ginecología igual deberían hacer un curso. Vale, ¿cómo se suele abordar la culpa en estos casos? ¿Alguna perspectiva, mensajes, ejercicios que hayas visto que son muy bien acogidos por las consultantes? Trabajar la culpa en consulta es muy difícil, Claudia, te aviso. ¿Vale? Por lo general, el enfoque autocompasivo y de aceptación y compromiso suelen ser los mejores con respecto a la hora de trabajar la culpa. ¿Vale? O incluso muchas veces una reestructuración cognitiva desde el enfoque cognitivo-conductual se puede utilizar. Sí que os digo que, por ejemplo, el cognitivo-conductual a veces se queda corto para algunas personas porque no termina de ahondar en el lastre emocional que deja en sí la culpa, pero vamos a tener que trabajar mucho con sesgos cognitivos, con creencias irracionales. Entonces va a haber un enfoque cognitivo-conductual, pero yo os recomiendo que exploréis un poco la terapia autocompasiva, ¿vale? Y aceptación y compromiso, que tienen bastante evidencia científica y que pueden estar muy bien para acompañar a personas en procesos de duelo perinatal con dificultades con la culpa. Vale, genial, muchas gracias. Me refería justo a eso. Gracias por la masterclass, María, ¿vale? Masterclass muy completa, muchas gracias. Oh, justo a tiempo, y 58. Las preguntas también perfectas. Muchísimas gracias por la participación. Me han parecido preguntas súper interesantes. Espero que os haya aportado mucho y simplemente informaros de que, bueno, si tenéis interés en el máster, ¿vale? En el máster se ahonda mucho más. Hay un módulo entero de maternidad-paternidad súper interesante que lo llevo yo. Bueno, y todas mis compañeras docentes que son maravillosas y el máster es impresionante. Creo que es de los mejores que hay en sexología y pareja. Bueno, que sepáis que tengo un código de descuento, si queréis, ¿vale? Es María Más, todo junto, os lo pongo aquí en el chat por si alguien quiere. Que sepáis que tenéis un 15% de descuento sobre el precio del máster si alguien tiene interés en inscribirse. Y bueno, si necesitáis algo, me podéis contactar en redes sociales a mí, también a mis compañeros de AMIR. Y bueno, pues para mí ha sido un placer y ojalá os vea pronto en otra masterclass. Espero que os haya gustado y que la hayáis disfrutado mucho. Y nada, por mi parte ya está todo dicho.